Madre mía, chavales. Ya era hora. Por fin nos enteramos del por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin se han metido de lleno en ayudar a los niños afectados por el terremoto en Turquía. Esto sí que es un notición. A ver, que yo creo que todos nos quedamos flipando cuando vimos las imágenes de Hande y Kerem trabajando codo con codo, repartiendo ayuda, consolando a la gente en plan superhéroes. Y claro, la pregunta del millón era ¿por qué ahora? ¿Qué les ha movido a hacer esto con tanta intensidad? Porque no es lo típico de vengo, me hago una foto y me voy. Ellos estaban allí de verdad. Y aquí viene el salseo gordo. Parece ser que todo esto no es algo improvisado, ni mucho menos. Me han llegado cositas, y lo que yo creo que está pasando es que esta tragedia les ha tocado la fibra sensible de una manera brutal. Para ser honestos, ¿quién no se ha emocionado al ver el destrozo y el sufrimiento? Pero ellos, al ser figuras públicas y tener esa plataforma, sienten una responsabilidad enorme. Muchos dirán que es para limpiar su imagen, o para volver a estar en el candelero después de, bueno, ya sabéis, el distanciamiento que hubo. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que esta catástrofe les ha hecho ver la vida de otra manera, poner los pies en la tierra, y darse cuenta de lo que realmente importa. Y para ellos, viendo su conexión y cómo se apoyan, parece que los niños y la gente que lo ha perdido todo es ahora su prioridad. Imaginaros estar en esa situación, rodeado de tanta desesperación. No me extraña nada que hayan unido fuerzas. Quizás esta causa común les ha servido para reconectar a un nivel que antes no tenían. ¿Quién sabe si esto es el principio de algo nuevo entre ellos? Ojo que no estoy diciendo nada, pero ya se sabe cómo son estas cosas en el mundo de la farándula. La verdad es que me parece súper admirable el compromiso que han mostrado. Han estado metidos hasta el fondo, sin escatimar en esfuerzos. Y eso, señores, eso tiene un valor incalculable. No es solo donar dinero, es dar tu tiempo, tu energía, tu empatía. Y eso es lo que hemos visto en Hande y Kerem y sinceramente, les da muchos puntos a favor. Lo que yo creo es que han decidido que su voz y su influencia sirvan para algo más grande que para promocionar una serie o una marca. Y si eso les ha unido de nuevo, pues mejor que mejor. A veces las peores circunstancias sacan lo mejor de las personas, y en este caso, también parece haber unido a dos personas que al fin y al cabo, tienen una historia juntos. Y encima, se les ve genuinos. Se les ve preocupados, involucrados. No es una pose. Se nota en la mirada, en la forma en que hablan con la gente. Es un tema muy delicado, y que ellos lo estén manejando con tanta humanidad, pues te deja pensando. Yo, para seros sincero, estaba un poco escéptico al principio, pensando en las típicas estrategias de marketing. Pero después de ver todo lo que han hecho, y sobre todo cómo lo han hecho, me quito el sombrero. Han demostrado que tienen un corazón enorme, y que esta causa les importa de verdad. ¿Y si esto les ha servido para darse cuenta de que lo suyo era real y que vale la pena luchar por ello? Porque al final, cuando compartes momentos tan duros y tan humanos, las barreras caen, ¿no creéis? Es como si la vida les hubiera dado un empujón para que se miraran a los ojos y dijeran, oye, ¿esto es lo que de verdad queremos? En fin, la noticia es que su ayuda no es solo un acto puntual, sino una muestra de empatía profunda y, quién sabe, quizás un catalizador para su relación. Han aprovechado su fama para hacer el bien, y eso es digno de aplaudir. Pero ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta causa común es suficiente para que Hande y Kerem vuelvan a ser pareja?